del 5 al 8. ¿2 del 5 al 8? Sí, hermano, por favor. Filipenses 2 del 5 al 8. Y dice así sobre esta palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Entonces la respuesta aquí dice que tomó la forma de un siervo. ¿Con qué? Con ese, sí. Sí, no voy a poner el siervo del otro, de animalito, es con ese. Siervo, ahí pónganle en ese pedacito donde dice, tomó la forma de un siervo. Y luego viene una pregunta, y la pregunta dice, ¿qué es para usted ser un siervo? Con ese, ¿quién me quiere decir aquí? Servidor de Dios. Amén. Alguien que sirve. Alguien que sirve, que ayuda a otros. Alguien que está dispuesto a poner a los demás antes que uno mismo. Amén. Yo puse renunciar a los privilegios y servir a otros en obediencia. Porque a veces, si quieren, la respuesta que vamos diciendo, esa ustedes la pueden poner, o ahí es lo que para ustedes signifique ser un siervo. Para mí, ¿qué es ser un siervo? O sea, mi respuesta, le digo, fue esa: renunciar a los privilegios y servir a otro en obediencia. Para mí eso significa ser siervo. Para mi hermano Manuel, ¿cómo dice, hermano? ¿Servir a Dios? Ser un servidor de Dios, ¿no? Ajá. Para eso, esa es su respuesta. Ahí ustedes pueden poner la de mi hermano, la mía, o la que ustedes quieran poner en sus propias palabras. Fíjate qué interesante está este texto, porque cuando hablamos de servir a los demás, a veces creemos que lo hacemos para ellos, pero en realidad lo hacemos en obediencia a su palabra, ¿no? O sea, cuando hacemos esta diferencia, o sea, lo hago por obediencia, por obedecer al Señor, para agradarle a Él, no lo hago para... Y cuando lo entendemos así, exacto, las cosas se hacen con gusto, no las sientes, y si el otro no hizo o no hizo, a ti ni te preocupa, porque tú qué dices, yo lo hago para Dios, ¿verdad? Porque quizás a veces cuando vamos a hacer algo, hablando de lo que sea, no voy a tocar un tema en especial, a veces eso es lo que viene a nuestra mente, el enemigo, enseguida, pero ¿para qué vas a dar esto, a comprar aquello, o no sé? Sí, mira, allá ella no lo hizo, él no, pero cuando nosotros lo hacemos, como dice mi hermana, pensando en que lo voy a hacer porque es algo que Dios me está diciendo en su palabra, que yo debo hacerlo para agradar a Dios, lo hacemos y miren, ni vemos qué pasó más a nuestro alrededor. Nosotros ya cumplimos con lo que dice la palabra de Dios y lo hacemos con gusto y con amor. Sí, porque lo hacemos para Él. Así para es. la gente. Sí, y siempre debe ser así lo que hagamos. Bueno, hablando dentro de la casa de Dios, es hacerlo todo con amor, ¿verdad? Como amor, porque todo es para la obra de Dios. Ajá. Tanto lo material como lo espiritual. Sí, todo es para agradar siempre a Dios. Y dice aquí en ese versículo 8 que leímos, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, aquí Jesucristo nos está demostrando otra vez su humildad y su servicio. Se humilló siendo el Hijo de Dios. Él pudo quizás haber dicho, pero yo, ¿por qué, Padre? Si la gente mira cómo es de desobediente, ni caso quieren hacer y voy a morir. Él, calladito, fue a la cruz y dice que murió. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque no fue una muerte cualquiera, ¿verdad? En esos tiempos se dice que ese tipo de muerte que nos crucificaban porque que era algo indigno, o sea, por decirlo así. Y Él llegó a hacer todo eso por amor a nosotros.
nosotros, porque demostró su humildad, su amor al Padre, a Dios. Y nosotros debemos de aprender pues de esto, hermanos, aunque a veces nos cuesta ver un poquito de trabajo, y como dice mi hermana, cuando aprendemos a hacerlo pensando en que es para agradar a Dios, como lo hizo Jesucristo, nada de lo demás, ¿verdad?, nos va a quitar ese gozo, ese amor de hacerlo, porque es para Dios. Bueno, seguimos con la pregunta número 9. Dice, ¿cuál fue la expresión máxima del servicio de Cristo? Y la respuesta es, la mayor muestra de su humildad, eso no lo anoten, aquí mismo está, la mayor muestra de su humildad fue su muerte en la cruz, que es lo que acabamos de leer en el versículo 8. Su muerte no solamente fue dolorosa, sino vergonzosa. Murió desnudo, entre ladrones, dice, sufriendo la burla del pueblo, y lo más escandaloso, en una cruz. Todo lo que padeció, de qué manera murió Jesucristo, ¿verdad? Y sí, porque lo fueron despojando de su ropa hasta dejarlo casi desnudo. Imagínense, hermanas, o sea, qué situación tan dolorosa para él, ¿verdad? Qué humillación, que lo hicieron caminar, quién sabe cuánto tiempo, y le quitaron su ropa. Imagínense que nos hicieran eso a nosotros, o sea, yo digo, o sea, pues todos andamos tapados porque no nos gustan que nos vean, ¿no? Imagínense, bueno, yo sí me lo imaginaba, yo decía, Dios, o sea, fue algo que Jesucristo padeció, fue algo muy feo, muy humillante, luego no sé si a veces que han visto en las noticias que ahora agarran en los pueblos a la gente que porque creen que son ladrones o robachicos, y luego, les quitan han habido que les quitan la ropa, los desnudan, los amarran, o sea, los queman. Y han pasado gente que se supone o dicen que no eran nada de lo que decían, y sin embargo ya los mataron. Yo digo, esa gente también, qué doloroso para ellos saberlos, qué vergüenza, ¿no?, que les haya quitado todas sus ropas. Ahora imagínense Jesucristo, y esa gente se lo hace, pero no lo hacen por nada justo, y Jesucristo lo hizo para que tú y yo y todo el mundo sea salvo. Entonces realmente fue una muerte muy fea. La gente se burlaba de él, lo escupían, y todo eso lo hizo, y ahí demostró su ser una persona mansa y humilde, y sobre todo obediente al Padre. Amén. Luego dice en el versículo 5, nos exhorta a imitar su actitud humilde. El versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, luego dice, el versículo 5 nos exhorta a imitar su actitud humilde. ¿Cómo? ¿Cómo nos exhorta a imitar esa actitud humilde? Vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Estamos leyendo Filipenses 2, 3 y 4. Vamos a leer ahorita. Filipenses 2, 3 y 4. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, ¿como que entienden ustedes aquí, hermanos? ¿Quién me puede decir algo de este versículo? ¿De qué manera nos exhorta en estos versículos a imitar la actitud humilde de Jesucristo? De la misma forma en que lo decimos, que no hagamos nada para creernos, que lo que decía acerca de la humildad, que lo que nosotros hagamos, si sabemos hacer algo, pues lo hagamos y ya, ¿no? Sabiendo que lo hagamos como decía, para Dios. Yo aquí en estos, amén hermanos, así es. Y también aquí, por ejemplo, en estos versículos, Filipenses 2, 3 y 4, yo entiendo que también que es no pensando solamente en nuestro bienestar, sino también ayudando a los demás cuando se necesita, porque fíjense lo que dice, no hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, lo que vayas a hacer, no lo hagas por, la hermana Lupe hizo sus tamales bien feos, ahora yo los voy a hacer y los voy a hacer mejor que ella. Ni hacemos tamales tú y yo, bueno, yo digo, es un ejemplo, ¿no? Hipotético.
Vamos a pensar que tenemos tamales, pero no tenemos tamales. Sí, pero no. Entonces, aquí dice, no hagáis por contienda. Yo voy a hacer tamales, me lo voy a hacer mejor que Lupe, que la hermana Lupe. O sea, ya estoy teniendo contienda, ya estoy peleando con mi hermana. No lo estoy haciendo para agradar a Dios ni para ayudar en la obra de Dios, sino ya yo tengo pleito con mi hermana, me estoy vanagloriando. Los míos van a ser mejores. Dice, quien haga nada por contienda o por vanagloria. Ya todavía ni los prueban, a lo mejor están bien feos. Y yo ya dije que los míos son mejores que los de la hermana. No hacerlo así. O aunque a veces, ¿te acuerdas que había una persona aquí que siempre, ay, qué bonito predicar? ¿Te acuerdas? Ah, sí. Qué bonito dirigir. Sí. Y a veces eso te pica así como. Sí, es cierto. Pero sí hay que tenerlos bien puestos, los pies sobre la tierra. Sí, porque si no uno luego dice, yo soy el mejor predicador, el mejor que dirige, el mejor. Y yo siempre he dicho, yo no soy nada entonada, ¿verdad? Pero cuando me han puesto a dirigir, yo lo hago para la honra y gloria de Dios. Yo canto allá para Dios, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Quizás alguien diga, no, pues yo no sé predicar, ¿verdad? Yo tampoco sé predicar, pero yo lo hago para la honra y gloria de Dios. A mí me dijo el pastor que me va a tocar el mensaje y yo me tengo que preparar, ¿verdad? Y ponerme en manos de Dios porque a mí me toca dar ese mensaje. Pero no porque otra cosa es que yo diga, sí, yo soy la mejor, yo voy a predicar, porque no, hermano, nunca hay que tener esa vanagloria, ¿verdad? O sea, hay que ser humildes. Amén. Sí, así es. Porque me puedo parar quizás allá arriba y por estar de orgullosa y de presumida, no me va a salir ni una palabra. No voy a saber ni lo que llevo y como dice mi hermano, y voy a ser avergonzada por estar de presumida, ¿verdad? Diciendo algo que entonces no lo estoy haciendo para Dios, sino para vanagloriarme yo mismo. Entonces, y luego dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Y dice en el 4, no mirando a cada uno por lo suyo propio, o sea, no nada más mirando por lo mío. Yo voy a ver por mí, y los demás que se rasquen como puedan. Dice, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, voy a hacer lo que a mí me corresponde en mi persona, pero también voy a procurar a ver en qué puedo ayudar a los demás. Entonces, les digo, aquí en esa pregunta número 9, volvemos, dice, el versículo 5 nos exhorta a imitar su actitud humilde. Luego dice, ¿cómo? ¿De qué manera nos exhorta en el versículo 3 y 4? Mi respuesta es, haciendo las cosas con humildad y no mirando solo por lo de uno. O haciendo el bien y ayudando a los demás. Ahí ustedes pueden poner eso o lo que ustedes gusten poner. En la pregunta número 9 y en la hoja número 9. Aquí mi hermana, hasta arriba. En esta parte de aquí. ¿Es eso? Ajá, es ahí. ¿Cómo dice el Dios que va a hacer bien? Sí, mirar a quién, así es. Esa pregunta la podemos poner nosotros. Sí, ustedes a lo que leímos ahorita en estos versículos de Filipenses 2, 3 y 4, ustedes lo pueden poner con sus propias palabras. Y si no, pueden poner la respuesta que dio mi hermano Carlos o la que di yo. Y ahorita les voy a preguntar qué pusieron, para que más o menos tengamos una idea, ¿no?, de lo que pusimos. Yo le puse como bonito, para hacer bien sin mirar aquí. Mi hermano ya se copió de usted, ¿eh? A ver, mi hermana Luisa, ¿ya me contestaste? ¿Qué pusiste, hermana? No vanagloriándonos. Pues es parte, ¿no? Sí. Y hacer el bien como lo que usted hace también. Ajá, no vanagloriarse y hacer el bien a los demás. Amén. ¿Quién más me dice? Hermano Manuel, ¿qué pusiste? Siendo humildes y bondadores. Amén. Y hasta aquí terminamos esta parte, hermanos, de... Hasta las 10. Ay, sí, uy, ya me compré otro lente. No, todavía nos falta bastante. Bueno, ¿ya terminaron todos de responder? Amén. Mi hermana Elena ya terminó o la esperamos? ¿No? Me espero. Esperamos. Hermana Brenda,
ya terminaste. Y hermana, ¿cómo te llamas, hermanita? Valeria. Valeria. Vale. ¿Ya notaste? ¿Sí? No, ya he visto que ya tienen alumna nueva. Ya tienes una alumna nueva. Si tienes una duda, con confianza, ¿eh? Valeria, ¿qué pusiste tú en la respuesta de la 9? ¿Cómo? De hacer al bien normal. Ah. Bueno, ahora vamos con la pregunta número 10. Dice, según Lucas 6:31, ¿cuál es una buena manera de servir a otras personas? Vamos a ver qué dice Lucas 6:31 y ahora le voy a pedir a mi hermana Saraí si lo lee. Lucas 6:31. 6:31 dice. Amén. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén. Luego dice la pregunta, ¿cuál es una buena manera de servir a otras personas? Respuesta, aquí está, pues, Tratándolos como siendo- quieren que nos traten, así, tratando a los demás como yo quiero que me traten a Es mí. como una ley universal. ¿Sí? Y otra vez, y no lo hacemos, ¿verdad? Con mucha gente O cuando no lo dicen hace. respeta para que te respeten. Ajá, no. pero a veces nos gusta el respeto, pero nosotros no respetamos. Luego hay Nos gente- gusta que nos ayuden, pero nos ayudar, sí, sí. Luego, por ejemplo, en los trabajos se da mucho eso. Que luego dice, Los viejos. ¿lo qué? Los viejos. Ah, no les ayuden, se llaman. así es. Ahí te hablan. Tratando a los De mí no vas a hablar. Dile qué reprobado. pasó, dile qué De mí no vas a pasó. hablar reprobado. No, es que en el trabajo se da mucho. Por ejemplo, Tratando a los ahorita demás que como estamos quieres nosotros, que a ti te traten. los que llegan nuevos, lo dicen, enséñale. Y yo digo, aprendan solos, a mí nadie me enseñó. A mí nadie Cuando me nosotros enseñó, llegamos, sí. a nosotros nadie nos enseñó a hacer las Y no cosas. les enseñan, ¿eh? Hay personas que no. Que aprendan solo. Ah, yo sí. Paco sí enseña. Lo mandan, le mandan a alguien y sí lo enseña. Pero qué bueno, porque ha aprendido lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que hay que ser humilde y hay que ayudar al demás. Pero hay ocasiones que, con lo mismo que uno le enseña a los demás, si es más grado que tú, después te lo, Pues sí, te lo tal- volteas. Por eso muchas allá vamos nosotros a bordo. No le enseñábamos a los de qué, no. Entre nosotros sí. Pero a ellos no, ellos por eso estudiaron. Decíamos, por eso estudiaron. Claro, que estaban nomás, pero también ellos. Políticas internas, no la Son- manera Ajá, de es política interna, pero sí, de eso mismo llegaron ellos. De lo que tú le enseñas, después te voltean La tortilla. sí. O luego pasa también, o sea, en cuanto a otra cosa también de los trabajos, que lo que decíamos, respétame porque yo te respeto. Ajá. Pero ¿qué pasa? Luego se llevan bien pesados y son personas que son muy groseras. Yo te digo groserías y todo. Pero cuidadito me vienes a decir, porque entonces ya me ofendo. Oye, ¿por qué me estás pasando el respeto? Porque tú empezaste, tú estabas de grosera. Pues sí, ¿verdad? Pero a mí ya no me gustó. Entonces debemos de tratar como queremos que nos traten. Si no quieres que te traten con grosería, pues tampoco tú las digas. Aunque hay gente que no las digas, ahí te las están diciendo, ¿verdad? Pero hay que poner siempre un alto, ¿verdad? Pero todo con respeto. Entonces, la respuesta es esa. ¿Vale? Hay que poner una barrera atrás hasta aquí. Sí, sí, Pinta tu así raya, es. dice. Sí, mira, así es. Para no caer en pecado, ni en pleito, ni en contienda, no con otras personas. Bueno, ahora sí, con esa respuesta de la pregunta número 10, que dijimos que es tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, terminamos el segundo punto, que es el modelo de Cristo que nos enseña a ser humildes y gente de servicio. Amén. Ahora vamos a ver el modelo de Cristo en cuanto a la compasión. Y dice la pregunta número 11. Según Mateo 9, 35, 36, No. Jesús tuvo de las multitudes. ¿Por qué? Es una pregunta. Vamos a ver primero qué dice Mateo 9, 35
y 36. A ver, léelo, Paco. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sí. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Ahora dice, hay una pregunta 11, dice, Jesús tuvo compasión. Ahí pónganle en esa primera rayita. Compasión. Luego dice, de las multitudes. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Y luego viene otra pregunta que dice, ¿por qué? Estaban desamparados y dispersos. Amén. Así es. Respuesta es porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Porque estaban Desamparadas Y dispersas como ovejas sin pastor. y fíjense, hermanos, bueno, termina. Estaban desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. En estos versículos que acabamos de leer, dice en el 35, recorría Jesús, dice, todas las ciudades y todas las aldeas. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos. O sea, iba por todos los lados enseñando, predicando. Dice, y predicando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice en el 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, perdón. Aquí nos está mostrando, ¿verdad?, Jesucristo, la compasión, el amor, ¿verdad? Porque vio que como él iba recorriendo los lugares, iba viendo que la gente, pues no sé, yo me la imagino como ahorita, ¿verdad? Como ovejas sin pastor, todas descarriadas en el pecado, haciendo cosas que a Dios no le agradan, y metiéndose cosas a su cuerpo, diciendo cosas, o sea, tanta cosa. Y Dios fue compasivo y no dijo, pues mira, esta mujer es prostituta, pues ahí que se siga prostituyendo, ¿verdad? Y ahí que así se quiere morir, que muera. No, él tuvo amor y compasión por todas esas personas y le demostró esa compasión, ¿verdad?, que él tenía. Y entonces dice el versículo que él les empezó a hablar del evangelio porque vio que necesitaban de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, hoy debemos de aprender de Jesucristo, esa compasión. Cuando nosotros veamos que recorramos, ¿verdad?, las calles, a nuestro trabajo, a la iglesia, a donde quiera que vayamos como Jesucristo andaba, y veamos que hay necesidad, debemos de compadecernos de los demás. ¿Verdad? Hablando de la palabra de Dios y compadecernos de alguna manera. La otra vez escuchaba yo la predicación de una hermana que decía que a veces se acercan a nosotros personas y que a veces no sentimos esa compasión por ellas, ¿verdad? Quizás a vendernos algo, a ofrecernos algo, a veces porque realmente no tenemos dinero para comprarlo, porque es la verdad, a veces anda uno con el dinero exacto para lo que va uno a ocupar, pero hay veces debemos de tratar de ser compasivos, hermano, cuando podamos, ayudemos a aquella ancianita, porque, bueno, no sé, a mí me duele mi corazón cuando yo veo una ancianita. Quita Paco, que luego vamos y le digo, ay, gordito, párate. Y yo voy, y yo de verdad, hermano, yo a veces hasta lloro, a veces hasta se me corren las lágrimas de verlas, porque yo digo, ay, yo no sé si voy a llegar a esa edad, yo no sé si Dios me va a permitir llegar a ser una ancianita. Y yo le digo a Dios, si me vas a permitir Dios llegar a ser anciana, yo no quiero andar como esta pobre, es que no sé qué me dio esa, o qué me dan esas personas así, tan grandes, cargando cosas pesadas, hermanos, vendiendo en la calle. Y no le estoy hablando de ancianitas de 60, de 70 años, mucho más, ¿verdad? Se ven mucho más grandes. Yo digo que tienen como 80, sí, y andan cargando cosas pesadas y el solazo, hermano. Y el otro día me tocó también otra que vendió unas pulseritas, allá por allá por donde vivimos. Y también le digo, espérate, para que lo compre. Nunca la usé, o sea, ni me gustaba como tejidita. Pero, hermanos, o sea, yo sentí compasión por esa también viejitita, la señora, y hacía frío ese día, creo, ¿verdad?
Le digo, ay, pobrecita, hace frío. Andaba bien abrigadita la señora, traía como una mañanita y andaba bien abrigadita. Pero yo me quedé pensando, digo, quizá esta señora no tiene hoy ni para comer. Y a lo mejor esas pulseritas las sacó para sacar para su comida o su cena de la noche, no sé. O sea, tantas cosas que a veces le viene a uno a la mente, ¿no? Entonces, a veces, hermanos, hay que tocarnos el corazón y hay que ser compasivos por el otro, ¿verdad? Hay veces, sí es cierto, decimos, bueno, pero ¿por qué le voy a dar a este? Ah, porque también así lo gozo yo, siendo sincera. Cuando veo una persona, un hombre, un joven, y luego venía de trabajar y me paraba siempre ahí en ese semáforo de por ahí de Chedraui y Coyol, y le decía también a Paco, ay, se paran uno, pero bien jovencito, y yo le digo, vengo con mi dolor de pierna de trabajar y de pie, a pedirme dinero. Le digo, no, un día le digo, no, ponte a trabajar, le digo, si yo vengo de trabajar y a mí me cuesta ganarme dinero. Y se me quedó bien y se empezó a reír. Y digo, de bicho, esta vieja coda, no me quiso reír. Pero es que, hermano, yo dije, pero ¿por qué? Si yo lo vi sanito, completito, hermanos. Cuando veo personas que le falta una pierna, también le ayudo, un brazo. O sea, porque no tan fácilmente a esas personas les dan un empleo. No las recibe. Entonces, aprendamos a ser compasivos como Jesucristo. Vamos con la pregunta número 12. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son? Fíjense, hermano, esta pregunta viene, porque tal. Dice, ¿cómo ve usted hoy a los que todavía no son creyentes? ¿Qué es más fácil? ¿Tener compasión por ellos o despreciarlos? Debería ser tener compasión. Debería, pero es más fácil despreciarlos. Era lo que Es platicamos. más fácil malverlos y juzgarlos. Sí, así es, porque a veces, y otra vez, ¿no? Nosotros como cristianos, quizás vemos a alguien que quizás estuvo también en la casa de Dios y ahorita ya no está, y lo vemos de alguna manera, o la vemos de alguna manera, y a veces no sentimos esa compasión que deberíamos de sentir, sino como que así, a un ladito, y no debería de ser así. Entonces la pregunta dice, ¿cómo lo vemos? Y eso que dijo mi hermano Carlos también lo platicábamos Paco y yo, deberíamos de verlos con compasión, pero desafortunadamente o tristemente a veces lo vemos con desprecio. Entonces anótenle ahí cómo los ven ustedes. Es que realmente es más fácil, casi siempre nos inclinamos hacia eso, hacia juzgarlos, hacia decirle va así porque se lo buscó, está así porque se lo buscó, él quiere estar así, no quiere buscar a Dios, ya le dije y no quiere, pues ya es su problema. Ahí que vea lo que va a hacer. Sí. ¿Sabes a mí qué? ¿Sabes a mí por qué tipo de personas a mí me da esa compasión? Cuando veo a los homosexuales. Cuando veo a los homosexuales, siento hoy en mi corazón, así como que, porque no sé, percibo su tristeza, su soledad, con lo que están batallando interiormente, su indecisión, y cuando los veo sí me da tanta compasión de saber que están sin Cristo por todo lo que están viviendo y todo lo que están pasando. Y sí pasan por muchas cosas feas, ¿eh? Yo conocí un amiguito a una persona y es que no sé cómo explicarlo. Bueno, pero estas dos personas que también yo conozco se acercaron a él, platicaron con esa persona y le hicieron amistad. Y hasta el día de hoy su papá, cuando las vio, les dio las gracias, contento, las abrazó, porque dijo que a su hijo todo el mundo lo despreciaba y nadie lo quería. Dice, y en ustedes sintió esa compasión, eso que él necesitaba. Y era un muchachito. A mí yo lo veía hasta me caía bien el muchachito, ¿no? Yo al principio no veía, pero cuando lo empecé a tratar y ver, pues sí, ya vi que sí era. Entonces, ellas le hablaron de Cristo, pero cuando yo vi la reacción de su papá, ahí me di cuenta que realmente él estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque sufría mucho desprecio por ser así, ¿no? Entonces, yo le digo, luego también platicamos eso, le digo, Paco, yo creo que no debemos de despreciar a nadie. O sea, este tipo de personas debemos de acercarnos y hablarle de Cristo. Jesús no lo hizo. No. Es que es lo que se ha dicho muchas veces, y muchas veces se ha dicho aquí en la iglesia eso. Y se ha hecho la pregunta, ¿cómo reaccionaríamos nosotros cuando llegara una persona y entrara por esa fuerza? Una persona así, vestida de esa manera, o un borrachito, o una persona en condiciones malas,
que realmente no sabemos qué es lo que vienen buscando, si realmente vienen buscando a Dios y necesitan, y nosotros hacemos así, cerramos las puertas. Sí. lo que hacen es que se van, y nosotros lo que hacemos es que los orillamos a perderse. Y con ese desprecio y con ese rechazo que nosotros tenemos hacia ellos, lo que orillamos es que ellos se vayan y digan, es que yo fui a una iglesia. Lo que, ¿te acuerdas cuando Amado que llegó? Sí. Es lo que decía, yo fui a tantas iglesias y a mí me cerraban las puertas, me rechazaban porque yo venía drogado, porque venía en chorro, porque venía sucio. Sí. Y cuando él llegó aquí, y pues no llegó a la hora del servicio, llegó cuando ya casi nos íbamos, pero el pastor lo recibió, oró por él, y después siguió llegando y Amado se convirtió en un padre cristiano. ¿Pero por qué? Porque se le aceptó, porque se le amó, porque realmente se cumplió lo que dice él, tenemos que amar y ser compasivos por ellos. Porque como dice ella, no sabemos qué es lo que vienen sufriendo, qué es lo que está pasando internamente. Sí. Me acuerdo que la hermana Meche me platicaba que el pastor le dijo, no, quédate aquí en la iglesia. O sea, así como venía, lo dijo que se quedara aquí. Sí. Y la hermana me dijo, oye, pero es que ni lo conoces, Sí. ¿cómo es que? ¿Qué tal que si se Ay, pero es que mira cómo anda, siento Sí. feo. No, el testimonio de cada Amado está tremendo. Y lo dejó y aquí estuvo viviendo más un tiempo. Y es un testimonio vivo, Ajá. porque realmente Dios lo cambió. Y mira, o sea, gracias a Dios, al otro día venían con incertidumbre de se habrá llevado todo, no vaciado. No, estaba todo y él siguió. Pero esa parte sí es complicada, porque te dan de la Sí, no podemos abrir la puerta. el hermano Carlos, Hoy en día. el hermano Carlos, a uno que ya era supuestamente hermano cristiano, dio hospedaje en su casa, al otro día ya no estaba y había robado de todo en su casa. Sí, es Por que darle la confianza, o sea, uno, ahora sí que también tiene uno que tener Sabiduría. es verdad, porque que Dios nos muestre, ¿no? 30 años. Dios nos muestre, porque como dice su palabra, lobos vestidos de ovejas así de y llegan así. Sí. En este caso, pues, gracias a Dios que era el plan de Dios con Amado, ¿no? No, y hace veintitantos años estoy hablando, ¿no? Los tiempos eran diferentes. Hoy en día. Sí, y ahorita ya se tiene más de confianza Una por cosa- toda la situación que se vive. Una cosa es ser compasivos y otra cosa es ser confiados. ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, hermanos, entonces seguimos con cuál pregunta vamos? Con la 12, la 13. Dice la 13, los fariseos buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron a una mujer adúltera. Citando a Moisés, le exigieron su opinión si debía ser apedreada o no. Jesús contestó, el que esté Libre de pecado. y la Biblia vamos a ver qué dice en Juan 8:7. Antes de que veamos, Arroje la primera piedra. ¿quién lo quiere leer? Juan 8:7. Dice, y como insistieran en preguntarle, se endereció y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Entonces, el que esté sin pecado. Anoten. Oliver. Sin pecado. O despecado. Bueno, aquí En la primera línea, ¿verdad? De la pregunta 13. El que esté sin pecado. en la pregunta 13, donde dice el que esté, le van a poner una raya sin pecado. Luego dice, sea el primero en respuesta, arrojar la piedra contra ella. Arrojar la piedra contra ella. Aquí vemos otra muestra, otro ejemplo de Jesucristo, de la compasión de Jesucristo con esta mujer, ¿verdad? Todo el mundo la venía siguiendo, porque la iban a matar a pura pedrada, imagínense, hermano. ¿Por qué? Porque decían que era una adúltera, y lo era. Pero ahí estaba Jesús para ayudarla, ¿verdad? Para librarla de eso que le iban de la muerte que le iban a dar esa gente. Tuvo compasión de esa mujer y no permitió que esa mujer muriera de esa manera. Y la perdonó, pero ahorita vamos a ver allá. ¿Ya terminaron de contestar la respuesta de la 13? Sí, ¿ya terminaron? Ya, hermana, amén. Dice en la 14, ¿en qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en escándalo? Y vamos a ver qué dice San Juan 8, 10 y 11. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces la respuesta de la pregunta dice, ¿en qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en escándalo? Que no la juzgó ni la condenó y la perdonó. Caballero de amor y compasión. Amén. No se portó antiguo Como los demás. Porque ellos ya la habían juzgado y ya la iban a hacer a que pagara según por ese pecado que ella había cometido. Ellos, en eso difiere, ¿verdad? Es lo que dice esa... ¿No la juzgó y qué? ¿No la perdonó? Que la perdonó. No la juzgó ni la condenó y la perdonó. Y decíamos, como dice mi hermano Manuel, ¿verdad? De eso difiere la respuesta de Jesús contra los fariseos, que ellos la juzgaron y le dieron su castigo, y sin embargo Jesucristo, ¿qué hizo? La perdonó, no la juzgó y tuvo compasión de ella. En eso difiere Jesús de las personas que estaban ahí. Luego dice, ya está la respuesta de la 14. Luego dice la 15, dice falso y luego dice verdadero. Y acá dice al ladito, tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. ¿Es falso o es verdadero? Falso. Es falso. Es falso, ¿verdad? Porque no debemos de estar cubriendo o de solapar, como dice mi hermano, los pecados o el mal comportamiento de las demás personas, ¿verdad? Yo pienso que ahí tiene mucho que ver, o tiene todo que ver, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en uno. Porque, por ejemplo, si llega alguien que cometió pecado, y sabe, te enteras, te lo cuenta, te dicen, lo ves, pero ahí el Espíritu te va a revelar, te va a decir, o sea, te va a guiar, porque dice la Biblia que nos guía toda verdad, te va a guiar para mostrarte si realmente esa persona está realmente arrepentida, está realmente lastimada, o si realmente lo hizo y lo volvería a hacer y ya tiene un antecedente de que, ¿me explico? Entonces, ya el Espíritu Santo te va a guiar a la compasión o te va a guiar a lo otro, ¿no? A lo que sigue. No, me lo dice nada más porque sí, por decirlo así, ¿no? Pero no se ha arrepentido de sus pecados. Y ahí el Espíritu Santo es el que nos guía. Porque entonces, si es así y no se hace nada al respecto, entonces sí estaremos cayendo en encubrir su mal comportamiento. Porque ya tiene un antecedente de que ya lo hizo, o ya lo volvió a hacer, ¿no? O estuvo en una iglesia y lo hizo, o luego vino de otro y lo hizo. Lo mismo, sí. Entonces, ahí como que agua, no podemos también mostrar esa compasión sin tener una llamada de atención, porque entonces estaríamos apapachando y sí, había que llamar, así es, para decirle, mira hermano, ya pediste dijiste que te arrepentiste de esto y aquello, pero fuiste y hiciste lo mismo y fuiste de cada vez y otra vez. O sea, Dios no es relajo, ¿no? Un juego. Ajá, Dios no es un juego. Así, bueno, hermanos, ahora dice ahí mismo en la pregunta número 15, dice, aunque tuvo compasión de ella, Jesús también la exhortó, y vemos que dice el versículo en San Juan 8:11. Vamos a ver qué dice. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Porque le preguntó en el 10, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dice. Y le contesta a ella, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces la respuesta en esa rayita es, no peques más. Ahí póngale, no peques más. La verdadera compasión también nos mueve a exhortar en amor a quien practica la verdad. Y aquí está lo que mencionaba la maldad, perdón. Aquí está lo que decía mi hermana. O sea, si me equivoqué una vez, me arrepentí, pedí perdón y vuelvo a empezar. Ajá, está bien. Pero al rato vuelvo a caer en el mismo error, entonces
Y al rato otra vez, entonces ya, ¿qué tiene que hacer el pastor? Venir y exhortarme. A ver, hermana Paula, usted está en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, no quiere, viene y le pide perdón a Dios y vuelve a hacer lo mismo. Entonces yo no relajo, lo que decíamos, ¿no? Lo que comentaba mi hermana Lupe. Pero también, como dice mi hermana, Cristo, yo siento que en ese momento, ¿verdad? Él era Cristo, era el Hijo de Dios. Se dio cuenta que esta mujer realmente estaba arrepentida, ¿verdad? Y que realmente todo eso que había ella hecho se estaba arrepintiendo, por eso la perdonó. Pero le dijo, vete y no peques más. O sea, no sigas cayendo en lo mismo a cada rato. Hubo compasión de parte de Jesucristo y hubo un perdón. Y Dios tiene compasión de todos nosotros siempre, hermanos, porque nos ama y nos perdona. Pero también nos dice hoy, como a esa mujer, ya no lo hagas. Paula, ya la regaste, te perdono, pero ya no vuelvas a cometer el mismo pecado, el mismo error. Así como a la mujer, vete y no peques más. Hoy nos dice así Dios, hoy te perdona todas tus faltas, todas tus fallas, pero tratemos de cada día ir siendo mejor. Y hasta aquí terminamos lo que es la compasión, ¿verdad? Cómo nos muestra Dios, cómo Cristo es modelo de la compasión. Ahora vamos con la valentía para confrontar la maldad. Y dice en la pregunta número 16, dice, ¿cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos en Mateo 23, 27? Y mi hermana Luisa, ¿lo puedes leer? Mateo 23, 27. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo. No, hermana, no. Mateo 23, 27. 23, 27. Ay, perdón. Porque como el relámpago. No. 23, 27, hermano. Mateo. Mateo 24. 23. Mateo 23. Pasa bien la copia. 27. Ay de vosotros. Así. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Fíjense, hermanos, de toda inmundicia. Fíjense, y el subtema es valentía para confrontar la maldad. Aquí Jesucristo está confrontando a los fariseos. ¿Y cómo les habla? ¿Y cómo les dice? Hipócritas, con autoridad. Entonces la respuesta dice, ¿cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos en Mateo 23, 27? Respuesta con autoridad y verdad. Y valentía. También. O sea, aquí vemos que Cristo pues se molestó y no les dijo, ay, hijito mío, que no. Aquí ya les habló fuerte, ¿verdad? Escribas, le dice, y fariseos hipócritas, dice que sois semejantes a sepulcro. Por fuera muy bonita, muy bien, pero por dentro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y así les dice aquí a ellos, dice, por fuera como sepulcros blanqueados. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pero nosotros somos hermosas y hermosos por fuera y también por dentro, ¿verdad? Amén. Amén. Porque somos los hijos de Dios. Entonces, ahí la respuesta es con autoridad y con verdad. Y así nosotros debemos de confrontar verdad cuando se está cometiendo alguna injusticia, con autoridad. Sí, pero hablando con verdad, como lo hacía Jesucristo. Luego dice, y valentía, dice el hermano Carlos. ¿Ya está la respuesta de la 16? ¿Quién falta? ¿Ya, hermano? Bueno, vamos con la 17, dice, denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía. Hermano Carlos.
¿Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie? No. Eso es ser cobarde. Ah, respuesta, no, no es correcto. ¿Qué Porque dijiste, Tari? Que eso es ser cobarde. Eso es ser cobarde. La verdad, aunque duela. y a veces nos cuesta, ¿verdad?, acercarnos y decir, es que mira, no, a veces entre Le damos vuelta. Y a veces, Tiene que ser con sutileza. y a veces nos ofendemos. Sí, pero a veces le damos vuelta así como que ya la mecha. sí, porque también hay que Y si hay le que digo tener y no también- le, y si le digo y no le gusta, Sí. y si le digo y Sí, pero como dice mi hermano Manuel, hay que hacerlo con Obviamente, confianza, ¿verdad? claro. Porque sí, habemos, o hay quienes con tantito se ofenden, ¿verdad? Y hay quienes, pues no, decimos, no, pues sí, la hermana del hermano tiene razón en lo que me dijo, es la casa de Dios y así, voy a hacer caso. Pero no todos somos, a veces reaccionamos de la misma manera, ¿verdad? Entonces, respuesta es no. Nunca debemos de cubrir el pecado, ¿verdad? Porque nos hacemos cómplices. muy sutil para decir. Ah, qué bueno, hermano. Bueno, y vamos con el último modelo de Cristo, que es la oración. Vámonos a la pregunta número 18. Dice, ¿qué ejemplo nos da Jesús en Marcos 1:35? Vamos a leer Marcos 1:35. Y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, ¿qué ejemplo nos da Jesús? Levantarse Para hacer temprano. Ah, por ahí le ponen 8 nomás. Y yo, Respuesta, levantarse muy temprano a orar. Esa es la respuesta de la pregunta 18. Ya pasó. cuando empezó el texto, levantándose muy de mañana, dije, ya, borrón. ¿A ponerle luz al marido o qué? ¿O a orar? A orar. Ellos le ponen lonche. ¿Qué ejemplo nos da Jesús, hermano? Levantarse. Al 11 no, Nomás que- levantarse muy temprano a orar. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos da. ¿Y cuántos lo hacemos? Amén. 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 El hermano sí fue valiente y dijo, amén. Como el Padre. A las 5 de la mañana se para. Ahora. A esa hora, ora. Antes de que. A esa hora, ahora. Y eso es lo que dice ahora, pero fíjense, aquí dice otra pregunta, ahí mismo en la 18 dice, ¿por qué cree usted que es bueno orar desde temprano? Hermana, Elena, ¿usted por qué cree que es bueno pararse temprano, desde tempranito a orar? Porque tienes fuerza. Amén. Estarme y a dormir y todo, o sea, lo primerito que sale, o sea, tu mente está Limpia, ¿verdad? Limpia, Exacto, despejada. despejada. No Así tiene es. nada del día Sí, que haya. ándele. Todavía no vienen los problemas de que el niño necesita para los Todavía zapatos, no de que despertamos si la la mañana. comida, de que si el problema con el esposo, ajá, no hay nada de eso todavía. Así es, hermano. Así es. Entonces yo como respuesta puse, porque tenemos nuestra mente despejada para ¿qué puse? Para la comunión con Él a través de la oración, ¿no? Es eso lo que dijo mi hermano y mi hermano Benito, porque Y hay tenemos mayor tranquilidad a esa hora, no hay tanto No, ruido de ruido, los vecinos sí. que andan Ajá. parando, eso, también en la misma casa. golpeando, como ahorita junto en mi casa que están golpeando, no hay ruidos, ¿La quieres? es verdad, todo está en calma. Ya. Yo puse porque tenemos nuestra mente despejada. Sí. ¿Por qué crees que es bueno orar temprano? ¿Te la comiste? Porque Dios nos da fuerza para levantarnos. Ajá, y poco a poco vamos. Amén. Bueno, Nuestra mente está ahí. ya está la pregunta 18. Amén. Vámonos con la 19. Dice, en una ocasión Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión importante, porque para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sobre qué decisión importante oraba Jesús? Vamos a ver qué dice Lucas 6, 12 y 13. Ya la tengo, ¿la leo? Ah, sí, hermana, por favor. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Entonces la respuesta es, ¿sobre qué decisión importante oraba Jesús?
Respuesta Para elegir a sus 12 discípulos. Así es. Esa es la respuesta, para elegir a sus 12 discípulos. Y lo hizo durante toda la noche. Esto nos da como ejemplo, hermanos, que cuando tenemos que tomar una decisión de lo que sea, debemos antes de hacerlo ponerlo en manos de Dios. Yo esto lo aprendí hace muchos años aquí en la iglesia. Hace muchos años me acuerdo que el pastor un día, nuestro hermano Adolfo, predicó algo sobre eso y se me quedó muy grabado. Y me ha servido de mucho, hermanos, créanme, porque siempre que voy a hacer algo, por ejemplo, cuando andaba buscando algún empleo o algo, antes oraba yo a Dios, porque a veces me salían hasta 2 o 3 empleos a la vez y ya no sabía por cuál decidir. Entonces me ponía a llorar, lo ponía en manos de Dios y yo le decía, Señor, tú muéstrame cuál, y gracias a Dios porque la respuesta venía de parte de Dios. Y entonces, así como en eso, ¿verdad? En todo lo que vayamos un día a tomar una decisión de lo que sea, antes de, vamos a orar. Hay una hermanita que está aquí, que cada vez que va a hacer, que tiene una necesidad porque se siente mal, pide que ayuda para que oremos por ella. Y eso es bonito, porque antes que ir yo creo al médico y todo, ella está poniéndose en las manos de Dios y está pidiendo ayuda para que oremos junto con ella. Así es, de esta manera Cristo aquí nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos de orar antes de tomar cualquier decisión. Porque a veces tomamos la decisión a la ligera, ni siquiera nos acordamos de decirle, Señor, y si voy allá, ¿será que sí me va a ir bien y voy a hacer bien? No, yo quiero ir y yo agarro camino. Y a veces no sabemos ni lo que va a haber en el camino ni lo que va a pasar, ¿verdad? Oye, esa es tu voluntad. Sí, exacto. Y aún así oramos pidiendo que decimos ayuda, hacemos lo que queremos. Sí, porque sí es cierto, a veces así nos pasa, le pedimos la dirección. Vamos a hablar de, por ejemplo, o luego no nos gusta la respuesta de Dios. Exacto, allá iba. Y Dios nos da la respuesta y dice, ¿qué decimos? Ay, no, pero es que yo no quiero eso, yo quiero esto otro, no voy a hacer esto. Ya no hicimos lo que Dios nos mandó a hacer, oramos y Dios nos dio la respuesta, pero hicimos lo que quisimos, porque eso es lo que nosotros queremos. Y luego, ¿qué pasa? Vienen las consecuencias. Luego vienen las consecuencias. A lo que yo quería, así es. Entonces, hermano, ese es un ejemplo de lo que debemos de hacer. Él oró toda la noche, dice la Biblia. Y nosotros a veces nada más lo hacemos 10 minutos y ya queremos la respuesta. Sí, queremos la respuesta. Bueno, hermano, dice aquí, Dios espera que cada creyente lo busque en cada decisión que tome. Además, es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también para tener comunión con su Padre. O sea, debemos de orar siempre, ¿verdad? Pero cuando venga esa necesidad, entonces ponérsela a Dios y que nos ayude. Hermanos, con esto hasta ahorita vimos los modelos de Jesucristo, que es ser, ¿verdad?, aprender de Él en cuanto al amor, la humildad y servicio, en cuanto a la compasión, la valentía para confrontar la maldad y la oración. Aquí nos da ejemplo cuando tengamos alguna duda o algo, vayamos a la Biblia, aquí vienen los versículos y recordemos, cuando a veces sentamos que no estamos siendo compasivos, recordemos lo que Jesucristo nos enseñó hoy. Ahora regresémonos a la página número 8 y vamos a ir acá, en la parte de aquí, miren hermanos, donde dice para reflexionar. Amén. Vamos rápido porque ya está. Para reflexionar, dice, Cristo hizo la voluntad de su Padre y lo glorificó ante el mundo. Yo, como suyo, ¿cómo puedo glorificarlo con mi vida? Aquí ustedes tienen que poner, hermanos, ¿cómo pueden ustedes glorificar a Jesucristo? ¿Sí? Con su vida. Con su vida. Por ejemplo, bueno, hay un ejemplo, yo puse haciendo cosas buenas. O sea, ¿de qué manera pueden glorificar a Jesucristo? Obedeciendo su palabra, eso también lo puse. Obedeciendo y también predicando su palabra. También. Haciendo la voluntad de Haciendo Dios. su palabra engloba todo, de predicar, ser compasivo, todo. Así es. Al obedecer la palabra de Dios, es cierto, como dice mi hermano Manuel, engloba todo, porque entonces ya tenemos la compasión y el amor por los demás. Amén. Hermana Elena, ¿ya puso alguna respuesta ahí? No.
estando, puede poner la que puso mi hermano, la que hizo mi hermano, obedeciendo su palabra. Y yo dije, haciendo cosas buenas. Esas dos. Apartándome del pecado. Apartándome del pecado también. Obedeciendo, yo lo puse. Obedeciendo y llevando a cabo acciones que demuestren mi fe. Amén. ¿Quién se les va? ¿Quién se les? Ustedes dicen cuando ya, hermano, Ya. Bien, seguimos. Aquí abajo dice para meditar. Cristo oraba a su Padre aún antes de amanecer. ¿Qué hace usted cuando despierta? Si no oramos a nuestro Padre, ¿qué nos dice de nosotros mismos esta actitud? que somos desobedientes. Bueno, si no lo hacemos, sí. Ajá, no, sí, claro. lo hacemos, sí. Que no nos interesa la comunión con Dios. También. Porque no estamos platicando con él, en la oración. Porque ahí dice, en la de acá decía, ¿no? Que Jesús no solamente oraba para tomar decisiones, sino para tener comunión Con el Padre. con el Padre. Así es. Si no lo hacemos es que no nos interesa. Amén. Pero si sí lo hacemos, como dice mi hermano Manuel, pues no, nada, porque somos bien obedientes y lo estamos haciendo, llevando a cabo. Somos locos. Ándale, que somos locos. Somos locos. Esa es la respuesta correcta. Bueno, aquí abajo dice para hacer. En las siguientes tareas marque la que está dispuesto a hacer. Hay 3 recuadros aquí. Dice el primero, oraré a Dios cada día. Le diré que quiero ser más como Cristo cada día. Buscaré la voluntad divina por medio de la palabra de Dios y la oración. Y la tercera dice, cada día me someteré a Él, consagrándole cada parte de mi ser. Ahí marquen lo que ustedes quieran hacer, sientan que necesitan hacer, o lo que está dispuesto a hacer. Si son las 3, las 3. Las 3 también. Anótenla, pero no nada más anotemos ahí, sino hacerlo, ponerlo por obra en nuestras vidas. Amén. Se fue la luz. Que ya para qué. Para que escriban lo último, Brenda, para que escriban lo último. Ya hermanas, ¿ya le marcaron ahí? Amén. Bueno, ahora ahí mismo en esa hoja donde están, para que no la cambien, Ahí en la 8. en esa misma hoja 8, vamos a lo de falso y verdadero. Dice, la primera, Cristo nos ama siempre a pesar de lo que hacemos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Él nos ama y nos recibe con los brazos abiertos, ¿verdad? Ahí mismo, hermana. Ahí en la rayita, hermana, le va a poner una B. Hasta arriba. En la parte de arriba. Le va a poner a la primera una B. Cristo siempre, porque Cristo siempre nos ama, ¿verdad? A pesar de que del más vil pecador, Cristo le ama y quiere lo mejor para esa persona y quiere su salvación y está dispuesto, ¿verdad?, a recibirnos. Entonces la respuesta es una B de verdadero. La segunda, ¿somos llamados a sacrificarnos para servir a otros? Verdadero. Amén. Y la tercera dice, ¿tener compasión por otros es una señal de debilidad? Falso. Una F de falso. No debemos de satisfacer nuestros propios deseos, ¿verdad?, sin importarnos las necesidades de los demás. Sí. Y ahora sí vámonos a la otra hoja para ya terminar en esta parte de aquí, mira hermana. Aquí donde dice para pensar, en la página 9. Dice hasta arriba para pensar. Dice, hay actitudes que le impiden seguir el ejemplo de Cristo que hemos visto en esta lección. Dice, abajo sigue una lista de pecados que podrían ser obstáculos para seguir una vida de humildad y servicio. Señale lo que usted practica. Aquí vienen una serie de obstáculos, hermanos, que si ustedes
pues están luchando con alguno de ellos, ahí pónganles una tachita o palomita. ¿Sí? Dice la primera: preocupación por todo, dificultad para perdonar, orgullo, falta de paciencia con las demás personas, dificultad para amar a otros, celos, envidia, egoísmo, rencor, indiscreción. Tengo pensamientos sucios, desinterés por las necesidades de los demás, machismo y otros. Tal vez alguno de estos, de estas, o todos los que vienen aquí dicen, no, pues a mí nada de esto está estorbándome en mi vida. Pues no marque ninguna. Pero quizás digan, yo sí tengo algo que está estorbando en mi vida, pero no está aquí. Entonces donde dice otro, si vienen las rayitas, anoten qué es. Y después de que lo hayan anotado, hermanos, vamos a orar para que Dios quite eso que es un obstáculo todavía en nuestra vida. Y está estorbando nuestra relación con Dios. Quizás aquí vemos a alguien que decimos que yo soy muy orgullosa. Y quizás hay alguien aquí que diga, pues yo soy muy rencoroso. Perdono pero no olvido, como luego dice uno, ¿no? Yo perdono pero no olvido. Entonces eso no es perdonar, ¿verdad? Si perdonamos es porque ya nos estamos olvidando de aquello que pasó. Hay que pedirle a Dios que quite eso. Entonces, si en alguna de estas cosas son todavía obstáculos en nuestra vida, marquémoslo y digamos, yo soy muy rencorosa, Señor. Vamos a orar y a decirle, pero ayúdame a quitarme ese rencor, ayúdame a perdonar y a olvidar. Amén. Amén, hermanos. Por ejemplo, cuando no nos salgan las cosas como uno quiere, o sea, cuando uno lo piensa hacer y nos exaltamos, esto también es se llama frustración, hermano. Ándale, eso. Pero aquí no está. No, anótelo, anótelo. Póngale ahí frustración. Ya no me cabe, dice. Así es. Bien. Y aquí dice para crecer. Esta semana, hermanos, vamos a leer Efesios capítulos del 1 al 6 y Salmo 8. Ajá. Un capítulo por día. Con eso es suficiente. Si lo quieren leer todos de jalón, pues también. Ahí ustedes saben. Y para memorizar, hermanos, Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la tarea para la próxima semana. Así es. Ahora, de rapidito, hermano, sinceramente, ¿quién hizo la tarea de la semana pasada? Levante su mano. ¿Quién se aprendió el texto? Amén. Toda escritura es inspirada por Dios. No, escudriñar. Perdón. Qué bruto, póngale. Sí, hermano. ¿Quién se lo aprendió, hermano? Aparte de la Yo me lo aprendí. Sí, estoy segura que sí se lo aprendieron porque ese día lo repetimos casi todos juntos. Es que ya no texto conocido. Yo venía manejando y venía leyendo. Su máquina, ¿ves? lo mismo que el hermano venía haciendo. El hermano Benito se lo aprendió. A ver, hermano, dígamela. No, digo que yo me lo. No, que yo sí lo voy a aprender. No, pero el nombre hace rato. Pero como estuve trabajando allá, después se me Se olvidó. olvidó. ¿Quién se lo aprendió? Ya no lo seguí, pero. El hermano Mabel se lo Estudiar la escritura para que Amén. nosotros. ¿Quién más se lo sabe? Vaya bien. Bueno, más o menos escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que a él Que ellas son las que Que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Quién más se lo sabe? Bueno, hermano, ahora.
¿Usted, hermana? A ver, dígame. También pasa lo mismo que mi compañera. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece. Y ellas son las que dan testimonio de San Juan. Amén. Bueno, hermanos, y era estudiar Salmo del 1 al 7. ¿Quién leyó? Levante su mano. Amén. Qué bueno, hermanas. Yo sí Eso, leí, hermanos, eso me da gusto. Que haya, que estemos